Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ni los más optimistas aficionados de la capital podían imaginarse la noticia que hoy ha dado el concejal responsable de los festejos taurinos en Guadalajara, Lorenzo Robisco. Le ha costado 6 años, pero al final Robisco ha lanzado una apuesta decidida para que los encierros de la ciudad, los que se celebran en las ferias, sean encierros de verdad, con los toros que se lidien por las tardes. ¿Qué ha cambiado para que lo que antes se antojaba imposible ahora pueda ser una realidad? ¿Le va a salir bien la apuesta y va a encontrar empresario capaz de afrontar este reto? Pues vamos a hablar de todo ello en este 19 horas de jueves 2 de mayo. Estrenamos mes y seguimos informando, debatiendo y analizando, ya saben, bienvenidos. Eso sí, del asunto de los encierros y de la próxima Feria Taurina hablaremos en la segunda parte de este 19 horas. Antes de nada, toca empezar por la actualidad política y social más reciente de la capital, que pasa, claro que sí, por la manifestación del 1 de mayo que ayer recorría las calles del centro. Una manifestación muy nutrida, muy multitudinaria para lo que es habitual en este tipo de celebración. La manifestación del 1 de mayo en Guadalajara fue sin duda alguna una de las más multitudinarias de los últimos años. Alrededor de 2.000 personas secundaron la convocatoria de los sindicatos de clase, que este año salían a la calle con el lema "No tienen límites, lucha por tus derechos". La capital alcarreña fue además la ciudad elegida para la concentración principal de la región, por lo que hubo presencia de los líderes castellano-manchegos de UGT y comisiones obreras. Bueno, es tradición que cada 1 de mayo elijamos una capital de provincia para reforzar la manifestación. Por eso este año estamos en Guadalajara, como el año pasado estuvimos, creo recordar, en Ciudad Real, ¿no? Es una costumbre, una sana costumbre, de compartir en toda la región, cada año en una provincia. La reclamación de un giro en la política económica del gobierno centró las peticiones, en una cita que tenía sobre la mesa los recientes datos de la encuesta de población activa, con más de 6.200.000 parados en España. Este año hay una razón de mucho peso, y es reivindicar la dignidad de las personas y poner ante todo y por encima de todo a las personas y la creación de empleo. Los datos de la EPA de hace apenas una semana confirman que esta política económica es un desastre, genera sufrimiento y además confirma también que la reforma laboral era un arma de destrucción masiva de empleo en manos de los empresarios. Ya lo decíamos hace un año, hicimos una huelga general por ese motivo y hay que forzar al gobierno a que se siente con los agentes sociales, con todas las fuerzas políticas y nos permita abordar una salida a la crisis que no deje víctimas, que reparta los esfuerzos y que cuanto antes haya una alternativa para crear empleo. Los líderes sindicales proclamaron la necesidad de seguir saliendo a las calles a protestar y defendieron el papel de los sindicatos en una época de notable descrédito. Que ya se han dado otras veces en otros puntos del planeta, en otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña, y que en lo que respecta a la desaparición de los sindicatos más representativos han resultado inútiles, pero que persiguen un objetivo principal, ¿no? Y es el de la destrucción de los servicios, públicos y del estado de bienestar. Nosotros lo vamos a hacer saliendo a la calle y denunciando que en ciudades como Guadalajara, mientras sigue aumentando el desempleo de forma dramática, pues por ejemplo su alcalde mira para otro lado, viendo cómo se destruye el tejido industrial de la ciudad, o mira para otro lado cómo con el incremento del desempleo no hay políticas activas ni planes de empleo en la ciudad. La marcha arrancó de la Plaza de los Caídos pasadas las 12:20 del mediodía y recorrió el eje de la calle Mayor. Los líderes sindicales provinciales valoraban muy positivamente la respuesta. Los últimos 1 de mayo están han dado un salto reivindicativo en las situaciones. Yo creo que es fruto de la situación económica que está teniendo Guadalajara. Hace un año aquí en Guadalajara había 24.000 parados, hoy son 35.000 los conciudadanos que los tenemos en el paro. Y esto es debido a las políticas equivocadas que está aplicando Rajoy y Cospedal. Bueno, yo creo que es un 1 de mayo distinto porque las cuotas de desempleo que tenemos ahora mismo en esta provincia y la situación en la que están miles de familias de Guadalajara son diferentes, pero en todo caso no hay que olvidar el contexto del 1 de mayo históricamente en Guadalajara y bueno, pues yo creo que con una participación más que aceptable, teniendo en cuenta circunstancias que hayamos expuesto con anterioridad. Además de pancartas de comisiones y UGT, se pudieron ver cortejos de otros muchos colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la CNT y otros grupos de izquierda. También hubo una notable presencia de dirigentes de fuerzas políticas como Izquierda Unida y el PSOE.
Hay muchas razones para que este 1 de mayo sea una movilización de la ciudadanía de toda España contra las medidas que nos están conduciendo a unas situaciones históricas de desempleo, a un enorme sufrimiento de los ciudadanos. Estamos hablando de 2 millones de familias en nuestro país que no tienen ningún ingreso y que viven abocadas a la desesperación y a la pobreza. Y mientras esto es así, el presidente del Gobierno, que no incorpora ninguna respuesta política a la situación del país, pide paciencia a la gente. No, lo que hace falta es inteligencia, determinación, plantarse ante Europa, plantarse ante Merkel y decirle las verdades del barquero, que Alemania también necesita del sur de Europa y de España para reactivar su demanda. Y desde luego hace falta propuestas aquí en España para combatir el paro y también para combatir la exclusión social, que cada vez es más dura. De entre las pancartas presentes llamó la atención la presencia de un bloque crítico dentro de Comisiones Obreras, que pedía la dimisión de su secretario provincial. Protestaban por la actitud del sindicato en una factoría de la ciudad, Lubata, donde un dirigente provincial presentó una candidatura alternativa a la de la propia Comisiones en las propias elecciones sindicales. La marcha finalizó en el kiosco de la Concordia, salvo algunos grupos de izquierda que concluyeron con un acto propio en Santo Domingo. Pues eso es lo que dio de sí la manifestación del 1 de mayo. Como ya es jueves, el habitual en la mesa de 19 horas para analizar la actualidad es Álvaro Nuño, al que le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir, Álvaro. Gracias por invitarme. Te vi por allí, echando un vistazo a cómo iba la manifestación del 1 de mayo, así que tienes criterio de primera mano de lo sucedido. Lo primero, te quería preguntar por la participación. ¿Te llamó la atención que fuera más numerosa que en otros años o era lo que esperabas? Sí, yo creo que fue más numerosa, tampoco excesiva. Y sí me sorprendió, no sabía que iban a venir los líderes sindicales regionales, tanto el secretario general de Comisiones Obreras como de UGT regionales de Castilla-La Mancha. Y otra cosa que también me sorprendió es, digamos, pues bueno, una cierta división interna dentro de la propia organización. No iba la cabecera con los líderes sindicales regionales y provinciales, inmediatamente después iba una pancarta pidiendo el convenio colectivo a la gente del metal. Del metal, ¿no? Que iba justamente detrás, ¿no? Bueno, la gente del metal suele tener, es esta, sí, la pancarta que precisamente dices, las dos federaciones de metal, la de Comisiones UGT, suele tener, es tradición que lleven su propio cortejo, que es como lo llaman en la... Sí, pero iba justamente detrás de la cabecera. Y después, pues bueno, también me sorprendió mucho la cantidad de grupos que siempre son habituales, pero siempre son minoritarios, de izquierdas, de la CNT, de antisistemas, es decir, siempre se hacen mucho de notar porque son los que más gritan y los que más chillan, los que van con los megáfonos. Pero había mucha gente de ese tipo. Eso es algo que se comentó muchísimo, efectivamente. Normalmente grupos de lo que llama la izquierda antisistema o la izquierda radical ha habido siempre al final de la manifestación, a veces incluso con actitudes hostiles hacia los sindicatos mayoritarios, pero este año esos 4 gatos que eran en otras ocasiones no eran 4, eran bastante más de 8 y de 10. Yo contabilicé pancartas hasta del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido desaparecido en la Guerra Civil, pero del bloque crítico, de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la CNT, anarquistas de la CNT, de Centro Social Octubre, los de Comisiones Obreras enfrentados con la propia dirección, que había bastante, la gente del militante, los trotskistas, había bastante gente... Sí, el sindicato de estudiantes... Efectivamente, había un nutrido grupo más allá de lo que es Comisiones UGT, Izquierda Unida y el PSOE, que es lo clásico. Y además coreaban gritos, pues lo que es habitual en ellos, contra la UGT y Comisiones Obreras, ¿no? Que les llamaban sindicatos, Comisiones UGT, sindicatos del poder. Y luego la típica frase de PSOE y PP, con perdón, la misma mierda es. Sí, de eso, la verdad que llamó la atención. Mucha gente de la plataforma de las hipotecas también. Mucha gente de las hipotecas, luego estaban también por partidos políticos Izquierda Unida con su propia pancarta y sin embargo había mucha gente del PSOE, a mitad de manifestación estaba toda la gente del PSOE con el secretario provincial, con Pablo Bellido delante, y estos no, estos estaban un poco dispersos y tal. Unos son militantes de UGT, otros son militantes de comisiones, porque ahora, claro, ya no todos los del PSOE son militantes de UGT, antes sí. Antes era militante del PSOE y ahora es militante de UGT. Era casi consustancial, sí. Pero ahora hay militantes del PSOE que no son militantes de UGT, sino que son de comisiones, o militantes del PSOE que no son ni de comisiones ni de UGT.
Por cierto, que otra cosa llamativa, esa sección de los críticos que se ha llamado habitualmente, los sindicalistas de izquierda, firmaban la pancarta, que llevaban una pancarta gigante que ponía Campano dimisión por un conflicto laboral que ha surgido en Lubata y que llamó muchísimo la atención. Sí, la verdad es que llama la atención porque hace poco fue el Congreso Provincial de Comisiones Obreras y por los resultados del Congreso pues no hay división interna dentro de Comisiones Obreras. Había en principio una posible candidatura a la que iba al frente Manuel Díguez, pero al final no se presentó y los congresos resultaron sospechosamente unitarios, ¿no? A mí me recuerdan esos congresos del 97%, me recuerdan los congresos del PQS. Hombre, esta gente del sector crítico son claramente minoritarias en el seno de Comisiones Obreras. Lo que ocurre es que sí que tienen una mayoría clara en una empresa de la ciudad que se llama Lubata, y ahí ha habido un conflicto. Yo cuando vi la pancarta traté de enterarme de qué es lo que había pasado, y es que ha habido un conflicto porque como hay una especie de elecciones primarias internas dentro de la gente de comisiones de la propia fábrica para ver a quién ponen de número 1 de la candidatura en las elecciones sindicales. Esas las ganó esta gente del bloque crítico, y un miembro de la directiva, Amadeu Escons, de la directiva de Comisiones Obreras a nivel provincial, el secretario de Acción Sindical, que trabaja allí en Lubata, al ocurrir eso y no tener garantizado el salir, planteó una candidatura alternativa a la propia Comisiones. Sí. Entonces, ahora mismo está expulsado, pero sin embargo fue avalado por Campano. Campano pidió a los afiliados que le votaran a él. Total, que en esta empresa en Lubata ha habido un enfrentamiento claro entre Comisiones Obreras, entre la gente mayoritaria de Comisiones Obreras allí y la dirección de Comisiones Obreras de aquí, que se ha inventado una candidatura alternativa a la de la propia Comisiones. Es para echarle de comer aparte. Sí, en todos los las cuecen habas y me imagino que el tema se resolverá cuando sean las elecciones en la fábrica y se demuestre en los trabajadores quién les defiende y quién defiende sus intereses realmente. El dato del paro era el que estaba más en boca de los dirigentes sindicales. Otras veces se ha peleado por los derechos, por los convenios, por miles de problemas que tiene la clase trabajadora históricamente. Esta vez solo se hablaba del dato del paro, y un dato, lo repetía fundamentalmente Campano, José María Rey. Hace un año, el 1 de mayo del 2012, la gente se manifestó con una EPA de 24.000 parados. Un año después hay 35.000. Prácticamente un tercio de los parados de Guadalajara han ido al paro en el último año. Es mucho, ¿eh? Es mucho, y fíjate, Óscar, que yo creo que va en contra del trabajo de los sindicatos, porque los sindicatos siempre defienden, por ejemplo, el sindicato, las secciones sindicales del metal siempre están defendiendo pues los convenios colectivos, que se mejoren las condiciones laborales. Entonces, ahora ya no se está luchando entre unas mejores, unas peores condiciones laborales. Ahora la lucha verdadera está entre quién tiene trabajo y quién no tiene trabajo. Y eso yo creo que está bajando a niveles mínimos las condiciones laborales. Es decir, cuando estás en el paro y consigues un trabajo, a nadie se le ocurre pelearse unas condiciones laborales determinadas. Es decir, casi das palmas por tener ese trabajo, aunque sea precario, de un mes o de lo que sea. Y eso está yendo... Lo hemos hablado alguna vez, está habiendo claros abusos por parte de muchas empresas. Permitidos por la situación, porque claro, si un trabajador lleva 2 años en el paro, lleva 3 años en el paro, le contrata una empresa 3 meses para que haga la campaña de verano, la campaña de primavera, ese trabajador no va a ir a decir, oye, son las condiciones laborales que me pones, que los días laborales, que tal, que si me pagas 1 hora de menos o me tienes que dar una media hora más para el bocadillo y tal. Incluso se está huyendo de contratar a gente que esté afiliada a sindicatos. O sea, que la crisis está afectando mucho a los sindicatos. También es verdad que en las empresas que tienen más tradición sindical se mantienen las condiciones laborales. El caso más claro lo tenemos en Saint-Gobain, en Picasa. Hace poco han estado haciendo unas huelgas parciales. Y han ganado. Y han ganado. Es una empresa que tiene 250 trabajadores aquí, 1000 en toda España. Ellos se mantienen con la tradición sindical de poner la hoguera en la puerta y de hacer los paros en los turnos, y efectivamente la empresa sabe que la masa laboral es la que produce, y que si la masa laboral se pone en huelga, la fábrica no produce. Oye, pues hablando de paro, Álvaro, vamos a cambiar de tema. Hoy el Partido Socialista a nivel regional, Emiliano García Paje, el secretario regional del PSOE, ha propuesto, ya saben que ahora está en boca de todo el mundo estas posibilidades, eso de un gran pacto entre los dos grandes partidos para combatir contra el paro. Un pacto que a juicio de los socialistas pasa por un decálogo. La propuesta del PSOE es básicamente que la Junta se gaste 240 millones de euros en contratar a 40.000 personas. Vamos a verla.
10 propuestas contra el paro. Eso es lo que ha presentado este jueves el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en un decálogo de medidas que quiere ofrecerle como base para un pacto a la presidenta autonómica Dolores de Cospedal. Habla de un plan de choque para contratar a 40.000 personas, 30.000 desempleados de larga duración y unos 10.000 jóvenes, reforzando especialmente carencias en la educación, la sanidad y los servicios sociales de Castilla-La Mancha. Serían, en un primer plan de choque, 30.000 personas que saldrían de las listas del paro en este plan de empleo de choque, 10.000 jóvenes que se verían afectados por el programa de empleo juvenil, la contratación del entorno de 1.000 personas del sector docente, básicamente profesores, como se puede entender, a su vez 1.000 contrataciones, en este caso no solo médicos, sino de personal sanitario en su conjunto para la reducción de las listas de esperas, así como los 500 personas que entendemos son necesarias para atender las necesidades sociales y que a su vez supondría también la estabilidad para 500 familias en la comunidad autónoma. Un plan de choque que va dirigido a miembros de familias con todos sus componentes en paro, cuando ninguno de ellos reciba prestaciones, dando clara prioridad a aquellas familias que tienen especiales cargas o mayores cargas familiares. Y, por tanto, también este programa de choque va dirigido a los parados de larga duración que no tienen ningún tipo de prestación y tienen, además, menores a su cargo. Planteamos una medida que supondría la contratación de 1.000 profesionales sanitarios durante los próximos 6 meses. Tengan en cuenta que solo cubriendo lo que no pasó el año pasado, las sustituciones en verano en el ámbito sanitario o cubriendo las plazas que se produzcan por enfermedad, que no se están ni haciendo en términos reglamentarios en Castilla-La Mancha, podríamos hablar de miles de empleos que además redundarían en una sociedad más saludable, más sana, por consiguiente también más competitiva y también más educada, más formada. También plantearíamos la contratación de 1.000 profesores de apoyo para garantizar el éxito escolar de los niños y niñas con necesidades educativas especiales durante toda su etapa de enseñanza obligatoria. Y así también la apertura de las 61 escuelas rurales cerradas al inicio del presente curso escolar. No estamos hablando de una gran cantidad, ni mucho menos de contrataciones, que alcanzaría el 1.000.000 de euros, pero sí hablamos de la extensión de este servicio de garantía y de calidad al conjunto de la región. Todos tienen los mismos derechos. El líder socialista dice que su plan supone una inversión de unos 240 millones de euros, de los que 190 provendrían del incremento de medio punto del PIB en el objetivo de déficit de las comunidades autónomas que ha decidido el Gobierno central. Otros 50 millones serían de fondos europeos contra el paro juvenil. Por otro lado, el PSOE también ha propuesto la constitución de un fondo de garantía de liquidez al que se podría dedicar el 0,5% del presupuesto de la Junta para dar microcréditos, dicen, a pequeños empresarios a interés cero y a devolver en 3 años, así como un acuerdo con entidades financieras para préstamos bonificados y avales para empresas que estén dispuestas a contratar personal. Esa es la propuesta del PSOE, poner encima de la mesa 240 millones de euros para realizar 40.000 contrataciones, entre ellos 2.000 profesores, 1.000 sanitarios, 500 personas para atender los servicios sociales, y dicen que hay dinero. Bueno, no lo sé, habrá que ver lo que contesta el Partido Popular. En principio el Partido Popular siempre ha sido partidario de adelgazar la administración, entonces meter más gente que la contrate la administración por lo referente a los profesores y a los sanitarios, pues lo veo difícil. Y el resto de contrataciones directas por parte de la administración, hasta completar esos 40.000 puestos de trabajo, pues yo realmente lo veo complicado. Lo que me parece bien es que se abra el debate, esto va a suponer que se abra un debate en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha creo que ahora ronda los 313.000. 310.000 o 313.000 desempleados, entonces se va a abrir el debate de qué hace la administración para combatir el paro, cuando evidentemente la empresa no tiene la capacidad de contratar, porque es una cosa evidente, desde hace 2 años no hace más que subir el paro en Castilla-La Mancha y los empresarios no son capaces de contratar a más gente. Yo creo que sí la administración debe tomar cartas en el asunto, cartas directas en el asunto. Yo he echado de menos, por ejemplo, la propuesta del Partido Socialista, las políticas activas de empleo, los planes de formación, que están completamente anulados por parte de la Administración regional. No hay cursos de lo que era el antiguo SEPECAM. Muy pocos. Hay muy pocos, pero prácticamente, bueno, para que te den uno de ellos tienes que tener una suerte enorme, ¿no? Y luego la contratación directa, pues hombre, inventarse ahora trabajos por contratación directa, es decir, que la Administración contrate gente,
pues lo veo realmente complicado. Bueno, más que inventarse, lo que les están pidiendo a la administración es que dé marcha atrás en la cantidad de interinos que ha echado, fundamentalmente en el sector educativo. Bueno, pero en el sector educativo es una mínima parte de este plan. El sector sanitario y el sector educativo creo que son 1.000 y 1.000, ¿no? Y no, luego, 2.000 y 1.000, 3.000 2.000 y 1.000, más luego de servicios sociales 500 y tal, pero ahora el gran grueso hasta completar esos 40.000 que dice, claro, ¿qué vamos a hacer? Con parados de larga duración y con parados que no tienen ahora mismo ninguna prestación, que me imagino que serán parados de una formación escasa. ¿En qué les contrata la administración? ¿Cómo les contrata la administración? Yo lo que sí veo bien de esta propuesta, que evidentemente se puede limar, es que se abra el debate. Que se abra el debate, porque yo me imagino que esto es un gran pacto, que se llevará a las Cortes, y si el Partido Popular, que en principio puede decir que no, pues harán propuestas en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Yo creo que la administración y la administración de María Dolores Cospedal debe reaccionar contra este paro. Ella es la que decía: buscas empleo, vota PP, pues ahora tiene la oportunidad. Y si no es por contratación directa, pues bueno, pues otros planes que no sean el emprendimiento, porque ahora mismo la política del Partido Popular en Castilla-La Mancha se limita al emprendimiento. Sí, o te buscas las habichuelas por tu cuenta, o aquí no te va a contratar nadie, que es lo que está pasando, claro. Claro, no, sí, hay una apuesta muy clara por ser emprendedor y por ayudar a pero instalar no empresas, todo el mundo pero puede es que, ser claro, emprendedor. no todo el mundo puede montar un negocio, no todo el mundo tiene capital para aguantar unas pérdidas No iniciales. puede haber en un sistema normal, en una sociedad normal, no puede haber más empresarios que trabajadores, que es lo que se está intentando ahora, que todo el mundo sea empresario. Hagan eso que llaman el autoempleo. Claro, a alguien le puede salir, pero también la situación está mal. Si salen, pero salen pocos. Salen pocos y hay muchos que no salen. Es decir, que tienen 3 meses, 4 meses, 6 meses abierta su tienda, que la ponen con mucha ilusión, pero que luego cierra y vuelven al paro. Vamos a cambiar de tema, Álvaro. Nos venimos a la capital, donde hoy nos han presentado un interesante programa de educación vial. Hasta ahora el ayuntamiento se dedicaba a enseñarles a andar por la calle y a cómo respetar los pasos de cebra, fundamentalmente a los niños, en ese programa del Camino Escolar Seguro. Ahora se han fijado otra población objetivo, las personas mayores. Hay que también ayudarles a no confiar tanto en sus posibilidades físicas a la hora de pasear por la calle y también a ser un poco más cuidadosos a la hora de conducir. Las concejalías de tráfico, mayores y servicios sociales han lanzado una nueva campaña de formación. Se trata de ayudar a las personas mayores de 65 años a circular mejor tanto a pie como en coche cuando se desplazan por la ciudad. Una campaña que, según han explicado los concejales responsables, sale de las propias peticiones ciudadanas. Es una campaña que surgió a petición de la intervención de los representantes de los centros de salud en los consejos de barrio. Fue en los consejos de barrio donde estas representantes pidieron al ayuntamiento que se realizase una campaña de educación vial. En los citados consejos ellos manifestaron la preocupación que tenían desde los centros de salud por la poca precaución que tenían los mayores, sobre todo al circular por la vía pública, el cruce de semáforos y la sobredosis de el excesivo confianza que tenían en sus capacidades, sobre todo cruzando los semáforos cuando todavía no se habían puesto en verde, el poco caso que hacían a la hora de pulsar o esperar, y el problema que esto ocasionaba también para los propios conductores, los que iban con sus propios coches, que muchas veces ocasionaban grandes problemas. Se van a realizar 2 acciones formativas dirigidas a los mayores, con clases teóricas en el Centro Social de la calle Cifuentes y también una parte práctica. La primera se titula Camina Seguro y trata de explicar las normas básicas para los desplazamientos a pie por la ciudad de los mayores de 65 años. La parte teórica será en el Centro Social de la calle Cifuentes y la parte práctica será en la calle, con la policía local acompañada de una animadora sociocultural. En grupos de 10 personas irán corriendo las calles y explicándoles pues todo lo que crean que deben conocer sobre esta campaña. Además, otro cursillo ayudará a los mayores a conducir mejor. Esta será una actividad más teórica que se impartirá en el Centro Social de la calle Cifuentes. Por último, se lanza un tercer curso, este no para mayores, sino para personas discapacitadas, sobre movilidad urbana en silla de ruedas.
Para realizar esta actividad contaremos, al igual que el resto, con una parte teórica que se desarrollará en las instalaciones del CANF y donde trabajaremos pues, cuestiones de accesibilidad de nuestra ciudad y fundamentalmente de una parte práctica. La parte práctica puede participar todas las personas que se inscriban y que estén interesadas y podrán participar en un circuito urbano que nos va a permitir anotar las posibles mejoras en la accesibilidad de nuestra ciudad y que además también en este circuito urbano fomentaremos el uso del transporte urbano. Haremos también una ruta en autobús. Los 3 cursos se desarrollarán del 15 de mayo al 30 de junio y hay disponibilidad absoluta de plazas porque se organizarán tantos grupos como se demanden. Los plazos de inscripción ya están abiertos. Yo aquí lo que no sé, Álvaro, es si va a haber personas mayores dispuestas a asumir que tienen que hacer un curso como este o todo el mundo cree que está mejor de lo que está. Hombre, según dice la concejala, dice que han sido los propios mayores, que ha partido de los propios mayores la demanda. Han sido las trabajadoras de los centros de mayores. Bueno, es que lo que se deduce de lo que dice es que han surgido los propios centros sociales de los propios usuarios. Bueno, yo creo que es necesario, a mí me parece buena idea. Se ve a muchas personas mayores, muchos peatones, yo hablo como peatón, que soy peatón, muchos peatones, muchas personas mayores que se saltan a la torera todas las normas de circulación. O sea, que pasan por el medio de la calle, que muchas veces piensan que por ser personas mayores y por ir con un bastón puedes cruzar por cualquier lado de la calle. Yo lo que veo más es, fíjate, como osadía, como pues muchos jóvenes en un momento dado está el semáforo rojo, pero viene el coche lejos y echas 2 tancadas y cruzas, claro, ¿no? Pero la persona mayor a lo mejor se piensa que puede dar esas 2 tancadas y no las puede dar. Luego ocurren en algunas aceras determinadas de la ciudad, está ocurriendo una cosa contraproducente, que yo no sé si se ha visto, y es que los rebajes que se han realizado para evitar los bordillos, cuando una persona mayor va por la acera, tiene que ir subiendo y bajando rebajes, sobre todo cuando la acera es muy estrecha. Y entonces hay personas mayores que deciden ir directamente por la calzada para evitar esos rebajes. Eso está ocurriendo en barrios, por ejemplo, como La Llanilla, que tienen las aceras muy estrechas y donde se ha hecho una campaña de rebajes muy importante. Hay muchas personas mayores que deciden, cuando van con la bolsa a la compra, cuando van con el carro a la compra, deciden salir por la calzada. Oye, y luego clases de conducción también, decía sobre todo la concejala, para que aprendan a coger las rotondas, que les cuesta mucho. Yo creo que eso tendría que ser una cuestión de tráfico. Ya la va a dar la policía local. No, pero es una cuestión de tráfico de la Dirección General de Tráfico, o sea, de reexaminarles o de cada vez que sí, pero años. Ya sabes que esto de los exámenes los pasa mucha gente, lo que es el test psicotécnico, pero sí que es cierto que con la edad se pierden habilidades. Claro, pero yo creo que se tendría que ampliar el psicotécnico a medida que a medida que las personas van teniendo edad, se tendría que ampliar el psicotécnico. Efectivamente, hombre, que un señor no sepa utilizar, un señor aunque tenga 65 o 70 años y no sabe utilizar una rotonda, pues a lo mejor es que no está capacitado para coger un coche. Y luego el tema que también parece muy interesante, ese curso para personas que van en silla de ruedas por la ciudad, pues ayudarles a manejarse en las sillas de ruedas y a conducir lo mejor posible y a conducirse lo mejor posible y también pues a utilizar el transporte público pues de la manera más cómoda para aquí ellos. Las personas, este se va a hacer en el CANF. Aquí las personas, y te voy a decir, aquí las personas que manejan sillas de ruedas están normalmente muy acostumbradas y muy bien educadas justamente por eso, porque existe el CANF, el Centro de Atención a Minusválidos Físicos en Guadalajara, y de hecho Guadalajara fue una de las primeras ciudades donde se hizo un camino seguro desde el CANF hasta el centro, hasta Santo Domingo, justamente porque existía el CANF, y desde el CANF se puede bajar, desde hace muchos años, se puede bajar perfectamente hasta la Concordia en silla de ruedas. Y en ese aspecto, bueno, no lo sé. También creo yo que habrá... no ha hablado en las imágenes, no ha hablado el concejal de seguridad, pero me imagino que la policía local tendrá cifras de todas estas cosas, de si ha habido accidentes con personas mayores o no ha habido accidentes con personas mayores, o ha habido accidentes con conductores mayores y cosas. No sé si se han dado esas cifras o no, también sería interesante saberlo. Oye, Álvaro, 2 asuntos más antes de irnos a publicidad y hablar de toros, que se lo he prometido a los espectadores antes de empezar. Lo primero, una noticia trágica que acabamos de leer hace escasamente 2 horas en el digital de Nueva Alcarria. Ha muerto ahogado un niño de 4 años en la urbanización El Coto del Casar. Un niño de 4 años murió el miércoles a las 2 menos 20 de la tarde, cayó en la piscina del chalet y murió ahogado. Se desplazó la UBI y gente de emergencias y tal, pero no consiguieron reanimarle. Hacía tiempo que no leía yo un suceso tan trágico, un niño de 4 años en su casa, en una urbanización. Bueno, esperemos que sea un lamentable accidente y por las fechas que son,
no sé cómo cayó a las piscinas. De luego las piscinas no estarán abiertas, me imagino que todavía no estarán abiertas las piscinas. No, pues estaría en el jardín o se mete Claro, por dentro de la lona, pues quizás. Hay piscinas con lona, hay piscinas sin lona, me imagino que será un fatal accidente. En fin, una desgracia, desde luego una desgracia que un niño de 4 años fallezca en estas circunstancias. Y otro asunto con el que quiero irme con un poco mejor de mejor sabor de boca a publicidad es la celebración de la Feria Artesana de Primavera en Guadalajara. Todos los años por estas fechas, y ya van 20, se celebra esta edición de la feria que organiza la asociación AIDA, la Asociación Independiente de Artesanos de Guadalajara. Hay puestos con productos de todo tipo, una feria muy cuidada, muy espectacular. Hay artesanos de toda España, los hay de Guadalajara, pero también de Badajoz, de Soria, de Navarra, de Toledo, de Madrid, de Pontevedra, de otras muchas provincias. Este año también va a haber talleres participativos, como suele ser habitual, con jabón, flor seca, madera, alfarería. Eso sí, los artesanos están algo desilusionados, ya que dicen que están notando notablemente la crisis de ventas. El problema es que no hay consumo, ese es el problema, que nadie estamos consumiendo, porque no podemos. Y esto es una cadena. Si yo no consumo, tampoco puedo, la otra persona tampoco puede consumir, y esto es así. It's a Valentine's heart anyway. Hubo mucha participación, yo creo que es normal, porque además está todo el mundo muy mal y muy agobiado, y sí que hubo gente, y por la tarde mucha gente de paseo, también acompañó el tiempo, y bueno, sí hubo mucho visitante. A ver, hasta el final de la feria de ventas no podemos saber, pero bueno, a la gente yo creo que le está gustando y está viniendo ahí bastante público. I want to see you again, it's so simple and plain, but I'll come back and see you again. Son todo piezas modeladas a mano, entonces son todo piezas únicas, aunque haya varios personajes, pues varios duendes o tal, pero son todos uno a uno modeladas a mano. Luego usamos fibras naturales, el pelo es de lana natural en algunas, en otras es de cáñamo, también natural, que lo teñimos y bueno, es que cada marioneta lleva mucho trabajo y una a una le hacemos todo, ¿no? Pues es la Feria de Artesanía de Primavera, la verdad que hay cosas muy chulas, muy dignas de ver. Pásense por allí, va a estar unos pocos días, siempre está muy bien, además ahora parece que ya el tiempo va a acompañar. Una pausita para publicidad, 3 minutos, y hablamos con Jaime Hita, el cronista taurino de Canal 19 2.0, de esa noticia del día, la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de que los encierros de la ciudad sean de verdad encierros con los toros que se van a lidiar por las tardes. Hasta ahora. Pues se lo decía antes de la publicidad, el concejal de Asuntos Taurinos de la capital, Lorenzo Robisco, tiene un empeño, a ver si le sale, y es que los encierros de Guadalajara dejen de ser paseos de utreros despuntados y se conviertan en eso, en encierros de verdad. El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido dar un golpe de timón a la Feria Taurina de las Fiestas de septiembre y atender una demanda histórica de los aficionados. Mejorar los encierros por las calles, tratando de que se corran los toros de las corridas.
Es la principal novedad de un diseño festivo que ha sido presentado este jueves y para el que han diseñado un nuevo pliego de condiciones que vuelve a unificar la organización de corridas y encierros. Dice el concejal que su propósito es que al menos 2 de los 4 encierros sean con los toros de lidia, mientras que el primer encierro, el jueves, tratará de hacerlo con novillos en puntas y no utreros despuntando como hasta ahora. ¿Esto qué significa? Que por un lado vamos a mantener los 4 encierros. También estamos esperando, no sé si será una realidad, un cambio de reglamento y si no lo es, pues intentaremos también hacerlo lo mejor posible y eso también significa que si se produce el cambio de reglamento y así lo permiten, cuando se corran novillos, el caso del jueves, serán novillos en puntas. Vamos a intentar, al menos, y así lo establece el pliego, que 2 mañanas sean con toros de por la tarde. Esto significa que bien, si son rejones, pues por supuesto irán afeitados porque debe ser así, pero se puede dar la circunstancia perfectamente que el jueves sean los novillos toros en puntas, que 2 encierros, viernes, sábado, domingo, de esos 3 días, 2, sean con toros de por la tarde y no se descarta, si cuando haya un empresario configura los carteles de tal manera, que incluso esos 3 encierros puedan ser con toros de por la tarde. En cuanto a las corridas, se mantiene el esquema de los últimos años. Un ciclo corto de viernes a domingo, con 3 corridas de las que una podrá ser de rejones. Apuesta una vez más por corridas de toros con las figuras y por eso también se premia a los empresarios que traigan a los mejores toreros, que en este caso se destaca por encima a José Tomás, el Juli, Morante y Manzanares, entendiendo que estos 4 toreros, por el caché que tienen, están muy por encima del resto. Estos toreros puntuarán más en el pliego. Para tratar de doblegar las reticencias habituales de las figuras a torear reses que han corrido encierros, el consistorio ha anunciado un incremento considerable de la dotación económica. Si el año pasado se daban 60.000 euros a la empresa organizadora de los encierros y la de las corridas iba a taquilla, ahora se ponen sobre la mesa 109.000 euros para la empresa interesada en los 2 ciclos. Y lógicamente, para contarles todo lo que les he contado y para intentar que los empresarios pues puedan concurrir a este reto, a este pliego, asciende la cantidad total a 109.000 euros. Esto significa que también se hace un apoyo económico para que lo que tanto nos cuesta y tanto nos ha costado siempre unir encierros en puntas, novillos en puntas, toros de por la tarde y figuras, lógicamente, viendo lo que antes les decía, que todos los empresarios eran contrarios a este formato, pues porque económicamente no era posible, hemos dotado con una cantidad sensiblemente mayor a la del año pasado. Pues en toda esta apuesta por unos encierros de verdad, hay una novedad muy importante, y es que vamos a dejar de tener esos corrales de contrachapado que se ponen en la carrera, porque van a construirse unos corrales definitivos, aunque de quita y pon, en el Parque Sandra. El concejal de Asuntos Taurinos dice que la crisis puede facilitar que las figuras ya no sean tan exigentes como antaño. Y ahora también es cierto, usted verá que ahora ya los toreros se atreven con ganaderías más duras. Ahora ya la crisis aprieta. Y eso puede ayudar, pero no significa que los toreros estén dispuestos, o los figuras, los toreros sí, pero los figuras que estén dispuestos a aceptar cualquier cosa. Están aceptándola ya. Ahora ya no es siempre el mismo encaste. Ahora ya se atreven con otro tipo de ganaderías. ¿Pues por qué? Pues porque aunque los figuras, yo lamento que no hayan, en sus cachés, no hayan soportado la crisis, porque están manteniendo sus cachés a la misma altura, están dando cierto cambio. Paralelamente, la otra gran novedad ligada a los encierros va a ser la construcción de unos nuevos corrales definitivos en el Parque de San Francisco. Serán desmontables y de quita y pon, pero de material de obra, y supondrán una inversión de otros 80.000 euros. Los corrales, como les he dicho, serán corrales desmontables, tendrán una superficie total de 306 metros cuadrados, estarán en una zona, digamos, marginal del fuerte de San Francisco, y bueno, pues allí será una explanación de lo que está prácticamente hecho, no habrá, digamos, prácticamente pues nada más que explanar, porque ahora la vegetación que hay en esa zona es nula, es prácticamente ninguna.
se hará un zuncho perimetral, una correa, se pondrán unos pilares y luego unas placas alveolares encastradas, machambradas, pues cerrando el perímetro de los corrales. Se dispondrán de 3 corrales con las correspondientes báscula, en fin, de tal manera que los reconocimientos de los toros se hagan ahí en esos corrales, de tal manera que a la mañana siguiente los toros ya reconocidos puedan hacer la carrera y puedan entrar en los toriles de la Plaza de Toros para luego ser lidiados. Con estos nuevos corrales el recorrido del encierro se alargará en 107 metros al pasar los toros por la glorieta de Bejanque. El contrato se plantea para 1 año, con opción a otro de prórroga, y la previsión es que los carteles de las corridas puedan presentarse el próximo 31 de julio. Pues para diseccionar toda esta novedad referida a la Feria Taurina hemos traído a todo un experto y colaborador de Canal 19 como Jaime Hita, al que le damos la bienvenida a la mesa de 19 horas. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, Óscar. Lo primero que te quería preguntar, así, en líneas generales, ¿qué te parece la noticia del día? ¿Estás a favor, en contra? ¿Te parece bien? ¿Te parece que camina en la dirección adecuada? Pues yo creo que incluso Robisco, cuando todo el mundo del mundo del toro se ha puesto a darle la enhorabuena, se ha sorprendido porque tú sabes que aquí se le ha criticado mucho ese planteamiento que a todas luces era erróneo durante bastantes años. Este es un planteamiento muy difícil, estamos en crisis, la gente no le puede cegar estos 109.000 euros de subvención y demás. Es un pliego muy duro, es un pliego muy difícil, la prueba va a ser en que tampoco va a haber un gran número de empresas que se presenten y las empresas que se presenten van a tener que hacer muchos números para que esto salga adelante porque tiene muchísimas obligaciones y todavía nos queda por ver el pliego, la letra pequeña. Vamos a ver, Jaime, antes eran 60.000 euros por organizar los encierros y el empresario se organizaba la Feria Taurina por su cuenta y va a taquilla, que se dice. Ahora son 109.000 por organizar los encierros y las corridas, siempre que los toros corran por lo menos 2 días los toros de la corrida. Ese dinero, entiendo, o por lo menos yo así lo he entendido en la rueda de prensa, corrígeme si me equivoco, que es para tratar de que primero de pagar el recorrido, el alargamiento del recorrido, las talanqueras de los 107 metros nuevos, pero luego será para tratar de dar más caché a los toreros y que se animen. No, a ver, por un lado están los 80.000 euros, que con eso se va a hacer la ampliación del recorrido. Sí, pero eso es aparte. Los 80.000 euros son para construir los nuevos corrales. Y la ampliación del recorrido. Son para las dos cosas. Y luego los 109.000 euros son para los festejos taurinos, simplemente dichos. Los 100.000 euros se van solamente en obligaciones, en seguridad social, IVA, tasas, reconocimientos, todo el tema médico, todo el tema de ambulancias, UBIs, quirófanos y demás. Es decir, no es el oro del moro. Es decir, es un pliego duro, es un pliego que va a tener que trabajar y que de hecho las primeras empresas que ya tienen hecho su temporada no van a venir. A Guadalajara va a venir un segundo escalafón de empresas, muy digno, muy solvente, pero de otro circuito que tienen que intentar abrirse hueco. ¿Sabes nombres de empresas que puedan estar interesadas? Ya hay 4 empresas que fehacientemente se han interesado, entre ellas podemos descartar al 100% que uno de ellos sea el Massimino Pérez, pese a que el Ayuntamiento ha tenido varias reuniones con él. También descartar al 100% que sea la empresa Matillas, ya que era la que estaba hasta ahora. Que estaba hasta ahora y la empresa más potente ahora mismo en el panorama del mundo del toro, no solamente en España, sino también fuera de España. Descartada al 100%. Y va a ser, pues eso, un segundo nivel de empresas que están intentando abrirse pasos en épocas de crisis, en épocas duras, y va a ser difícil que el ayuntamiento cuente con estas figuras que ellos han pedido. Ellos han pedido que entre el pliego va a puntuar que esté José Tomás, Morante, Julio Manzanares. Yo creo que ahora mismo el ayuntamiento con este pliego, con que vengan uno de esos toreros, ya se puede dar por satisfecho. Oye, Jaime, ¿y qué ha cambiado? Porque vamos a ver, yo llevo muchos años pegándome con Robisco, pegándome dialécticamente con este asunto de los encierros y criticando abiertamente. Yo soy de los que defendía que el encierro de Guadalajara tal y como estaba, o lo quitaban, o hacían esto que van a hacer, o lo quitaban porque no valía para nada. El concejal siempre aportaba argumentos de peso, y es que decía que aquí el que paga la fiesta es el aficionado que paga que paga su entrada cuando va a la corrida. Y que era prácticamente imposible que un figura de los que llena la plaza o que un torero de los que hace que los aficionados compren entradas toreara los toros de los toros que se hayan corrido. ¿Qué ha cambiado?
Hombre, pues ha cambiado principalmente que estamos en una situación distinta y que el ayuntamiento, aparte, yo creo que ha cogido el toro por los cuernos. Es decir, no podemos seguir con esta chapuza de algo a medio rematar por la mañana y algo a medio rematar por la tarde. De una forma que de otra habría que unirlo. O bien obligando a la empresa de la mañana a que trajera toros en puntas, o bien a la empresa de la tarde que alargara la feria. Es decir, había que hacer algo para que conseguir que eso engranara, que no hubiera una guerra por la mañana y otra guerra por la tarde. Yo creo que Robisco en todo este tiempo ha cogido una gran experiencia, no era un hombre que venía del mundo de los toros, no era un hombre que venía del mundo de toda esta marabunta de los festejos, de las fiestas y demás. Entonces ahí ya ha unido su experiencia y ha conseguido sacar este pliego que, aunque es muy contradictorio a lo que le ha dicho las empresas, va muy por la línea de lo que le han pedido los aficionados y la ciudadanía en Guadalajara. Tú sabes que aquí lo hemos criticado cuando teníamos las tertulias por la mañana, era casi un monotema, todas las mañanas, todos los corredores de primera línea, sí, aficionados de primera línea y demás. Entonces ya al final había que dar una respuesta a eso. Y la respuesta, yo creo que es una respuesta muy acorde. Pero, ¿va a haber pero un parece esfuerzo? una apuesta muy clara por el encierro. O sea, no. Es poner el encierro en el punto fundamental de la Feria Taurina. Es muy para el ayuntamiento está diciendo, para nosotros es muy importante que este encierro coja caché. No sé si esto va a poner en peligro la feria. No, porque ellos han dado cuenta que si ellos consiguen darle un caché al encierro de Guadalajara, eso va a repercutir en Guadalajara. Es decir, vamos a intentar que toda esa gente que se desplaza a San Sebastián de los Reyes, a Pamplona, mes pasado ha habido miles de chicos de Guadalajara y de la provincia que se han desplazado primero en febrero a Ciudad Rodrigo, después se desplazaron a Valdeusó. Vamos a conseguir que toda esa gente venga a Guadalajara, vamos a darle su importancia, vamos a darle su categoría y vamos a darle un contexto. Y que toda esa gente que perdemos la recuperemos aquí en Guadalajara. Y yo creo que es algo totalmente lógico. Aparte esa demagogia de decir que es que se van en épocas de crisis se van a gastar 110.000 euros y que en épocas de crisis se van a gastar 80.000 euros. Primero, esos 80.000 euros que se van a gastar en infraestructura se van a ganar en seguridad y se van a ganar con algo que ya va a estar para toda la vida para Guadalajara, no como hasta ahora que era de alquiler. Que lo de los 80.000 euros de los nuevos corrales se gasta este año y ya quedó pagado para siempre. Exacto. Y durante muchos años hemos estado pagando alquiler de un corral un solar año tras año y era mucho más caro. Y era bastante más caro y aparte era más inseguro y demás. Y luego aparte, los 109.000 euros son con el IVA y son además que si se saben gestionar y el ayuntamiento hace un planteamiento de feria más acorde, más global y demás, creo que ese dinero con el tiempo puede ir disminuyendo, como se hizo en Santander. En Santander el primer año, que es cuando estaba la feria casi desaparecida y demás, no es que pusieran 109.000 euros, es que se pusieron 300.000 euros. El año pasado se bajó, el año anterior se bajó, el anterior se bajó y ahora estamos llegando que la Feria de San Sebastián, la colaboración del ayuntamiento es muy escasa, porque ya la feria se ha hecho sostenible. Podemos hablar de Gijón, que pasa un caso similar, podemos hablar de Vitoria, que está en un caso similar. Yo creo que hay que mirar esos ejemplos de que es verdad que a lo mejor ahora nos cuesta un poco, pero si con ello conseguimos recuperar y reinvertir ese dinero que antes perdíamos en ganancias y en dar una categoría a la ciudad en todos los aspectos, porque si lo tenemos en otros muchos, que tienen mucho menos tirón en Guadalajara, me refiero al baloncesto, me refiero al teatro, me refiero a muchos otros, estamos teniendo un cierto nivel en todo, ¿por qué no lo vamos a tener en los toros, que es una de las actividades que sabes que tú perfectamente más gente mueve, y también Álvaro? A ver qué opina Álvaro. En Guadalajara no hubo ya encierro en puntas en la época de Alique y se notó mucho la diferencia, se nota mucho la diferencia entre el público que viene y que no viene, o la gente que viene a participar o que no viene porque los toros sean de la corrida o no. Sí, yo creo que sí, se nota claramente, es decir, y aparte ya el contexto que le das y la importancia. Estos años anteriores no había ninguna televisión que le quisiera retransmitir esa chapuza. Ahora mismo ya hay televisiones que se están planteando a nivel regional y a nivel de Madrid retransmitir esto, porque esto ya va a tener una importancia y va a traer otra gente, va a ser otro escaparate más para Guadalajara. ¿Por qué vamos a prescindir de este escaparate si podemos sumarlo a los otros que tenemos? Y aparte, qué duda cabe, vamos a verlo este año, cuánta gente vamos a tener otros años y cuánta gente vamos a tener este año y cuál va a ser el contexto que le demos, porque también nosotros nos vamos a tener que poner las pilas, porque este año habrá que hacer algo con los encierros, Óscar. Espero. Que después de tantos años dándole caña, ahora nos la tenemos que dar nosotros. Oye, Jaime, te quería preguntar por los nuevos corrales, esos que se van a hacer en el Parque Sandra. Hemos ido a grabar esta mañana
lo que entendemos que es la parcela donde se va a... Decía, por cierto, Mariano del Castillo, que hay muy poca vegetación. Algo hay que decirlo. Yo tengo miedo de lo que van a decir los ecologistas, ya veremos por dónde salen. Pero bueno, es un rectangulito que está justo en el extremo del Parque Sandra, pegado a la calle Irlanda, me parece que se llama, lo que es a una de las calles que pasan ya por el fuerte. Son unos 300 metros cuadrados. Y bueno, van a tener que talar algún árbol no tiene por qué. Es decir, perfectamente dentro de un corral puede haber árboles, incluso los viene mejor. Viene mejor que haya árboles más que otra cosa, porque eso a los animales que tengan sombra y demás les relaja mucho y les viene muy bien. No tiene por qué talar ningún árbol. De hecho, yo estuve en un proyecto que se hizo hace años, que hoy en casa lo he estado desenvolpando, de cuando estaba en Navalcarria, un proyecto que incluso era alargar más el recorrido a una zona de unas terreras que todavía están allí abandonadas, junto al nuevo túnel que han hecho de acceso a la ampliación del fuerte. Ahí hay unas terreras que incluso sería todavía menos menos dañino. El único problema que hay que, claro, al recorrido habría que alargarlo no 170 metros, que es lo que se va a alargar ahora, habría que alargarlo 300 metros, tampoco sería una barbaridad. Pero bueno, de momento ese proyecto se quedó ahí olvidado. Y este proyecto es ambicioso, que duda cabe, pero tiene una consistencia y creo que además va a venir muy bien a la ciudad de Guadalajara en todos los niveles. Es muy importante eso de que sean unos corrales lo suficientemente amplios como para tener báscula, que se haga el reconocimiento allí. Eso a efectos de los taurinos. Antes estaba, no es que no es para nosotros, es por lógica, es decir, descarga el animal en la Plaza de Toros de Guadalajara, pésalo, haz el reconocimiento, vuélvelo a cargar en el camión, llévatelo a unos corrales portátiles a desembarcarlo y ya suéltalo. No. Es decir, lo lleve directamente del camión cuando llega a Guadalajara, al corral del Parque Sandra, corral, se hará el reconocimiento, si el toro es apto se queda, si no es apto se vuelve a cargar en el camión y se baja otro toro. Pero entiendo que después del encierro pasará otro reconocimiento por si le ocurre algo en la carrera, sí, ¿no? Sí, eso por supuesto, pero es que es diferente porque ahí ya el toro está asegurado y entonces si tú has hecho un reconocimiento antes, ya te lo cubre el seguro cuando sale. Si tú lo sueltas al encierro sin haber hecho un reconocimiento médico, el veterinario no hay seguro que te lo cubra. Entonces, claro, son conceptos que a lo mejor lo pasamos un poco por alto, pero estamos hablando de mucha importancia. Oye, y en 30 segundos, porque tengo que despedir, el nuevo recorrido, eso de que se alargue 100 y pico metros y vaya a dar la curva de la glorieta, ¿es bueno para el espectáculo, para los corredores? ¿Les gustará más? Es bueno para todos, es bueno porque en Guadalajara vamos a tener más sitio para verlos, vamos a tener más comodidad, va a haber se van a poder ver mejores carreras. Hasta ahora llegaban los toros muy rápido hasta la Plaza de Toros de Guadalajara, no les daba tiempo a templar la carrera, que es un término que muchas veces tú y yo hemos oído por las mañanas de los encierros, y los toros llegaban acelerados. Es bueno que de esta forma van a llevar otro tranco, se va a poder estar delante de ellos de otra forma y que sobre todo... ¿Se puede haber corredores en la carrera? Exacto, vamos a ganar un terreno muy importante, corredores en la carrera. Álvaro, muchas gracias por haberme acompañado un jueves más en el análisis de la actualidad. Te espero la semana que viene. Aquí estaremos. Y Jaime, también muchas gracias por tu docto parecer y tu sabiduría en este análisis. Nos toca... En esto de toros no lo saben ni las vacas. Ya, pero que nos toca transmitir entonces la felicitación al concejal, por lo menos bajo tu perspectiva. Todavía nos queda por ver la letra pequeña, pero la letra grande yo creo que suena nos bien la todo. música. Nos ha encantado. Bueno, pues nada, enhorabuena a Lorenzo Robisco, da un paso adelante muy importante. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que tenemos todos los días una cita a las 7 de la tarde. Nos vemos mañana.